Bienvenidos. Estamos al aire, la Iglesia La Misericordia de Dios es infinita. Les damos la bienvenida. Es un placer para estar nuevamente con ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4. En lo que ustedes abren sus Biblias, les invitamos a que nos visiten en nuestra página www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Damos gracias, aprovechando para todos los hermanos, hermanas que nos han mandado sus bendiciones. Igualmente nosotros les correspondemos. Sean bendecidos grandemente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, primeramente, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. A tu Hijo amado, Señor, y tu Espíritu Santo que nos sustenta. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que seas tú guiando esta enseñanza, Padre, y que a través, Señor, de tu poder, Señor, que es sobrenatural, pueda tocar, Señor, todas las almas que tengan oportunidad, Señor, en tu misericordia de escuchar esta enseñanza, porque sabemos, Padre, que viene de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, amén. El tema de esta enseñanza es: aún estamos en la carrera. Vuelvo a leer estos versículos, 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando nosotros leemos estos versículos, podemos ver plasmado el carácter de un hombre de fe, pues dice con una convicción tal: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Y en el versículo anterior dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él está dando instrucciones a uno de sus discípulos, el hermano Timoteo, donde le increpa a que luche siempre, porque su fe siempre esté fortalecida en el Señor. El Señor me ha puesto a hablar como introducción de esta enseñanza que invita a la exhortación de este hombre que Dios usó poderosamente para que su evangelio fuera enseñado y extendido por toda Asia Menor, Galacia, Capadocia, Macedonia, Roma, Tesalónica, Atenas, Troas, Éfeso. Dios mío, fue a tantos lugares. El Señor le fortaleció hasta llegar a Jerusalén, dice la palabra. Y eso, como les digo, entre muchos lugares y regiones donde Él predicó con amor fiel a nuestro Señor Jesús. Han existido hombres como el apóstol Pablo, que uno puede tener la impresión de que fueron enviados al mundo para hacer una obra que iba a demandar exigencias, y esto ha sucedido en todas las épocas.
en todas las generaciones. Podemos mencionar a Lutero, a Calvino, a Knox, quienes fueron usados poderosamente por el Señor para romper el yugo del papado y publicar de nuevo el Evangelio de gracia. El apóstol Pablo, judío de nacimiento, se crió en la ciudad de Tarso, la cual era una ciudad donde adoraban a Baal, una ciudad en extremo degradante. Y en medio de ella, Pablo fue criado por su familia con los principios judaicos. Ellos se reunían en una pequeña sinagoga donde adoraban al Santo de Israel. No permitieron ser llamados a Baal. Podemos concluir por su celo a la ley judaica que él se crió admirando a Abraham, a José, a Moisés, a David, y anhelando que en un futuro próximo poder ver el reino del Mesías entronizado en Jerusalén y gobernando las naciones con vara de hierro. En enseñanzas anteriores les hemos estado exponiendo el sentir que tenían los judíos en cuanto al Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey probablemente como David. Ellos esperaban que iba a llamar a todos a la guerra y iban a sacar al imperio de Roma. Pero no era así. Era el Evangelio de la gracia. Todo iba a cambiar. Su padre era comerciante y se sabe que él, aunque judío, también era ciudadano romano, por lo cual Pablo gozó igualmente de ese privilegio, y su padre, apegado a la doctrina de los rabinos, enseñó un oficio manual a Pablo, que era el de cortar y coser el cuero, que más adelante a él le iba a ayudar para sostenerse. Posteriormente resolvió que iría al colegio para ser un rabí, es decir, un ministro, un maestro y abogado. Y en la escuela rabínica aprendió la manera de arreglar, de afirmar y defender sus ideas judaicas. Sabemos que en todos hay propósitos de Dios, muy diferentes de cada uno. Y Dios en futuro iba a usar cualquier situación que se le presentare a Pablo. Él iba a poder usar sus conocimientos, su habilidad de expresión ante cualquier situación. Además, lo podemos constatar en sus epístolas. Impacta cuando uno conoce su testimonio, pues en su conversión probó el poder del cristianismo, el poder del Evangelio, pues él mismo testificó en Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Antes de su conversión, su personalidad era como una convicción a la ley que era imposible pudiera ser quebrantada. Mas sin embargo, en Pablo, el cristianismo tuvo la oportunidad de demostrar al mundo toda la fuerza que traía consigo. Pablo estaba convencido de esto y lo expresó con gran modestia cuando dijo, cito primera de Timoteo 1:16, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios. De cualquier hombre se hubiera esperado, menos de él, un cambio tan completo. Pero desde el momento en que tuvo contacto con Cristo, él quedó tan dominado por su influencia que por todo el resto de su vida, su deseo dominante fue el de ser un mero eco y reflexión de aquel para el mundo.
Uno de los más notables maestros que habían tenido los judíos en el colegio de Jerusalén era Gamaliel, hombre de elevado carácter e ilustrado, un fariseo muy apegado a las tradiciones de sus padres. Y Pablo tuvo la oportunidad de ser instruido por él, y eso lo capacitó aún más en el estudio del Antiguo Testamento y de la ley del Torá. El haber adquirido todos estos conocimientos en la edad en que la memoria tiene mayor poder de retención, él estaba joven, Pablo adquirió nociones sólidas. La fraseología antiguo testamentaria vino a ser el lenguaje de su pensamiento. Literalmente, él escribe en citas y cita de todas partes con igual facilidad de la ley, de los profetas y de los salmos. Así, fue el guerrero equipado con la armadura y las armas del Espíritu, antes de ser en la defensa de qué causa habrían de ser empleadas. Él iba a ser el misionero de los gentiles y también de su propio pueblo. Saulo, en su educación como rabí, tenía la función de viajar y presentarse al público en las sinagogas donde él llegaba, y le dio la oportunidad de hablar, y su familiaridad con los modos de pensar y raciocinio de los judíos le habilitaba para dirigirse a sus oyentes de la manera más adaptada para asegurar su atención. Sus conocimientos de las Escrituras le capacitaba para aducir pruebas de una autoridad que sus oyentes reconocían ser suprema. En todo este proceso de formación, sin saberlo él, el Señor lo iba a usar para ser el gran teólogo del cristianismo y el principal escritor del Nuevo Testamento. Saulo tenía una formación del respeto a la ley desde su hogar, una fuerte convicción que formó su vida religiosa. Y él tenía bien claro que la única recompensa que dignificaba la vida era el amor y el favor de Dios. Pero esta misma creencia le hacía sentir que no había alcanzado la paz y la comunión con Dios. Y sentía que no había luchado bastante contra el mal de su naturaleza, ni honrado bastante los preceptos de la ley. No había servicio entonces que completara todas las deficiencias y ganar esa gracia en la cual los grandes de otro tiempo habían estado firmes. Ese era el estado mental en que, al regresar a Jerusalén, él se llenó de indignación y asombro al tener noticias de la secta que creía que Jesús, el que había crucificado, era el Mesías del pueblo judío y que había resucitado. Él quiso actuar en contra de esta secta, pues así le llamaban, pero sin embargo, las autoridades siguieron el consejo de Gamaliel de que se les despreciara, creyendo que así iban a desaparecer. Pero fue todo lo contrario. La iglesia fue creciendo de poder en poder y de gloria en gloria. De entre tantos de los grandes hombres que el Señor levantó en esos principios de la iglesia, estaba Esteban, uno de los 7 diáconos que habían sido nombrados para velar sobre los negocios temporales de la sociedad cristiana. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. E iba de sinagoga en sinagoga predicando el oficio mesiánico de Jesús y anunciando el advenimiento de la libertad del yugo de la antigua ley. Y fue en ese momento cuando las escenas de paz para la iglesia primera pronto fueron invadidas con el terror y la matanza al ser llevado Esteban ante el concilio y finalizó siendo apedreado. A partir de ahí, el concilio dio la orden de exterminarlos, de destruirlos. Y Saulo aceptó la proposición.
porque creía que era la obra de Dios. Y algunos fueron condenados a muerte y otros obligados a blasfemar el nombre del Salvador. La iglesia de Jerusalén fue esparcida y los miembros que escaparon de la ira del perseguidor se desbandaron por los países y provincias vecinas. Habiendo oído que Damasco, la capital de Siria, era uno de los lugares donde los fugitivos habían encontrado refugio, Saulo obtuvo cartas que le autorizaban para perseguir y traer atados a Jerusalén a todos los que allí encontrara que hubiesen aceptado el nuevo camino. La noticia de la venida de Saulo había llegado a Damasco antes que él. Y el pequeño rebaño de Cristo hacía oración para que se impidiera la llegada de él, si fuera posible, su aproximación de ese lobo que estaba en camino para atacar al redil. Y cuando Saulo con su gente iba camino a Damasco, un golpe hizo vibrar la atmósfera. Y en un momento se hallaron postrados en tierra. Lo demás solo fue para Pablo. Una voz sonó en sus oídos: ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Pablo miró hacia arriba y preguntó a la radiante figura que le había hablado: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El deslumbramiento de la revelación fue tan intenso que lo dejó ciego. Y desde ese momento hubo un cambio. En vez del orgulloso fariseo, quedó un hombre afligido, temblando, andando en tinieblas, a tientas. Y a través de la mano de un guía, llegó a la posada entre la consternación de los que lo recibieron. ¿Qué podemos deducir a todo esto? ¿Cuántos pensamientos encontrados pudiéramos imaginar que este hombre pudo sentir? ¿Se le habrá venido a la memoria la noble defensa de Esteban cuando estaba en su rostro como un ángel ante la cámara del consejo? Cuando se arrodilló y oró por sus asesinos. ¿Cuántas veces observó escenas de pureza y de amor en los hombres que él perseguía? Aquella serenidad con que sus víctimas iban al encuentro de su destino cruel. ¿No parecía la misma paz por la que él había en vano suspirado? Y que ahora en su encuentro con Jesús podía percibirla y entender cómo siempre estuvo luchando contra lo que era la verdad. ¿Qué otra cosa puede significar la palabra con la que el Señor le saludó? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Jesucristo le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le está diciendo: tú eres el que te vas a dañar. Mientras persistas en esa actitud terca e irracional de ir en contra de mi palabra y de mi voluntad. Él momentáneamente quedó ciego. La oscuridad reinaba exteriormente, pero en el interior pudo ver la luz. Gloria a Dios. La ceguera le había venido con el propósito de excluirlo de distracciones exteriores y hacerlo capaz de reconcentrarse en el asunto que se había presentado a su mirada interna. En esos 3 días que él estuvo ciego, puede decirse con seguridad que obtuvo comprensión, cuando menos en parte, de todas las verdades que después proclamó al mundo. Porque toda su teología no es más que la explicación de su propia conversión. Su vida previa entera cayó en
fragmentos a sus pies. A él mismo le pareció que, a pesar de sus imperfecciones, estaba en la línea de la voluntad de Dios. Había sido un equívoco, pues es el principio hasta el fin. La justificación no había de obtenerse por la ley, sino solamente la culpa y la condenación. Este era el resultado inequívoco y llegó a ser uno de los polos de la teología de Pablo. Se dice en el libro de Hechos que luego predicó a Cristo en las sinagogas, pero también hubo otro impulso poderoso al mismo tiempo que tenía influencia sobre él. Este impulso fue el deseo de retirarse a la soledad y profundizar el significado y los resultados de lo que le había acaecido. Esto para él fue una necesidad imperante, pues él siempre fue un pensador de nacimiento. No le era suficiente experimentar alguna cosa, solamente un experimento. No, él tenía que comprenderla y ajustarla a la estructura de sus convicciones. Por este motivo, inmediatamente después de su conversión, partió, según él mismo nos los dice, para Arabia, cuyo punto de cita principal fue el monte Sinaí, donde Moisés había visto la zarza ardiendo y se había comunicado con Dios en la cima de la montaña. Ahí también Elías se había retirado, perdida la esperanza, y bebido de nuevo en las fuentes de la inspiración. Su retiro puede haber durado 1 año o más, porque entre su conversión y su partida final de Damasco, a donde volvió desde Arabia, pasaron alrededor de 3 años. Y la pregunta es, ¿escudriñas igualmente las Escrituras como nos exhorta el Señor en su palabra? Con todo este testimonio de Saulo antes de su conversión y su principio, podemos ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El apóstol Pablo buscaba de Dios, pero equivocadamente. Y así pasa en la humanidad. ¿Cuántos están erróneamente creyendo que están caminando con Dios, cuando están más que alejados? Otros ni siquiera le buscan, perdidos en sus delitos y pecados, en sus banalidades. Sin embargo, podemos ver en la vida del apóstol Pablo lo que Dios puede hacer en una persona que decide caminar con Dios. Porque Dios nos da libertad para elegir. Él desea corazones constritos y humillados a Él, que reconozcan que no son nada más que polvo, y que solo en Él, a través de Él, podremos llegar a ser lo que originalmente a lo que el hombre fue diseñado. El hombre está diseñado para adorar a Dios y para gobernar en un futuro próximo. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla del fracaso de la justificación humana, de la corrupción universal de los gentiles y de los judíos, de la justicia, del juicio de Dios, y describe la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, más bien que por las ceremonias de la ley de Moisés. La justificación, el regalo de la gracia y el perdón a través de la fe. Cristo es nuestra justificación, y cito 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para describir que de lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios? Pues él mismo lo había sido. El apóstol Pablo dijo esto de sí mismo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Morir para uno mismo no se trata de lo que no se nos permite hacer, no, sino de lo que ahora estamos libres para hacer en Cristo. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Él nos hace libres para seguirlo. Muchas personas piensan y sienten que el vivir en Cristo es que te prohíbe muchas cosas. No, Él nos hace libres, pero libres para caminar en Él, por Él y para Él. Llevar su cruz. Y Pablo lo hizo. Él describe lo que es el viejo hombre y cómo debemos caminar, cómo es la forma natural egoísta y pecadora en que pensamos y actuamos en este mundo de maldad. Nuestro viejo hombre es engañoso. Jeremías lo señala muy bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Incluso nos puede convencer de que no necesitamos cambiar o que el camino de Dios es muy duro. Se opone naturalmente a Dios y sus leyes. Nuestro viejo hombre produce lo que Pablo llama en Gálatas, cito 5, 19 al 21, dice: las obras de la carne. Incluye adulterios, iras, celos, envidias, borracheras. Esa es la obra de la carne. El apóstol Pablo muchas veces tuvo que defender su ministerio dado por Dios, por cristianos que no caminaban en el Espíritu. El mismo Señor dice: los verdaderos adoradores caminan en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu del Señor se une a nosotros y nuestra alma queda mermada, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo queda sujeto a la cruz de Cristo. Y así fue cuando él tuvo que ser firme y defender el Evangelio ante esta iglesia de los corintios que andaban en la carne. Cito 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Él nos insta, les insta también a no ver las cosas por la apariencia, ya que sean juiciosos. Cito Efesios 4:25, donde Pablo explica cómo podemos despojarnos del viejo hombre y nos dice que debemos ir en dirección contraria de la que hemos llevado desde que llegamos a los pies de Cristo. Esta es una descripción de lo que es el verdadero arrepentimiento. Efesios 4:25 al 32. Pablo insiste repetidamente en cada una de sus cartas la importancia de lo que es estar a cuentas con el Señor, en la espera de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
cuando el apóstol Pablo escribe su última carta estando en Roma, a punto de ser decapitado, dirige esta carta a Timoteo y le dice, segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y la pregunta es, ¿deseas su venida? ¿Verdaderamente has estado llevando la cruz de Cristo? ¿Has tratado de hacer su voluntad y sus propósitos en tu vida? Porque el verdadero convertido sabe que hay una esperanza en nuestros corazones y es el vernos levantados en los aires y estar presente ante aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Cuando nosotros, la iglesia redimida, ora al Padre nuestro y dice, venga a nosotros tu reino, es porque estamos clamando que su reino ya se establezca en esta tierra y sabemos por añadidura que esto viene con dolores de parto. El niño está por nacer. La creación misma está clamando por la redención. La iglesia está clamando por la venida de su Hijo. Y sabemos que con todo esto hay principios de dolores. ¿Qué es lo que ya se está manifestando? Las señales que ya se han estado manifestando, las lunas rojas, movimientos en la tierra, tsunamis, erupciones de volcanes. El apóstol Pablo hace énfasis al respecto en su segunda carta a los tesalonicenses, donde habla de la manifestación del hombre de pecado. Aquí expresa que ya está en acción el misterio de la iniquidad para engañar, para que muchos no reciban la verdad para ser salvos. Por lo tanto, no te complazcas en la injusticia y crea la verdad del Evangelio y puedas huir. Gloria a Dios. Ahora mismo el mundo está colapsando y en medio de este colapso la iglesia está firme, pues nuestros pies están parados en la roca que es Cristo. Claro que sí. Hay a nuestro alrededor dolor, angustia, muerte, desolación, incertidumbre, miedo, hambre, peste, sufrimiento, ansiedad, preocupaciones que crean todas estas circunstancias. Y hace ver para nosotros la fragilidad del hombre, la angustia del hombre ante la muerte, pero eso para nosotros es bueno. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos pasajeros en este mundo y que nuestro corazón debe estar en el cielo, que este mundo con sus sistemas es pasajero y definitivamente débil. Dios nos habla a nuestra conciencia cuando estamos en nuestros placeres. Dios nos habla a nuestra conciencia también cuando estamos en medio del dolor, como si fuera una trompeta. El dolor, la crisis, enfermedades son el medio que Dios usa para hablar al hombre y a la iglesia de una necesidad mayor y de una realidad sumamente trascendental como lo que es la eternidad y la muerte. Tenemos la libertad de elegir. Y todas estas cosas hacen que nosotros podamos ver que dentro de esta crisis podamos ver que son una bendición de Dios. Debemos tener cuidado con toda la información que se está dando a través de los medios de información. Y que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y las promesas de Jesús de que tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Él prometió acompañarnos y consolarnos. Él venció al mundo. Que aunque tenemos angustias por estar aquí, el Señor nos prometió que Él nos daría paz. Entonces, como creyentes debemos guardar esa paz y no dejar que las muchas voces que se escuchan en estos días ahoguen y destruyan la sensación interior de quietud, de descanso y confianza que tenemos nosotros, gracias a las muchas promesas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Dios es un Dios de misericordia y está dispuesto siempre a todo aquel que se humilla ante Él. Y eso es lo que está pasando ahora, dentro de su ira a las naciones, dentro de sus juicios que son justos. Él está mostrando misericordia, pues está dando tiempo para que recapacites y te arrepientas y te vuelvas a Él. El apóstol comenzó en sus cartas señalándose él como apóstol, hasta que terminó señalándose como el menor de todos, el servidor de todos. Y eso es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, humildes. He peleado la buena batalla, dijo. He acabado la carrera, he guardado la fe. La carrera ya está a punto de terminar. Y gloria a Dios. Porque aún estamos en la carrera para poder enmendar nuestros errores delante de Dios. La misericordia de Dios está extendiendo su mano. Cito Isaías 55. Vayan conmigo, por favor. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que lo envié.
Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Gloria a Dios. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está extendiendo su mano, pero Él necesita que tú extiendas la tuya. Recuerden cómo le dijo Jesucristo a Saulo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo: tú eres el que te vas a dañar. Mientras persistas en esa actitud terca e irracional de ir en contra de mi palabra y de mi voluntad. Cuando Gedeón, siendo dirigido por Jehová, uno de los jueces, en asignación de la gente que debía de ir a la guerra, él los mandó a un lago para que fueran a tomar agua. Y la instrucción de Jehová fue que los que llegaran al lago y extendieran su mano son los que iban a ser escogidos como batallón para Jehová. El Señor está extendiendo su mano, pero Él necesita que tú extiendas la tuya. Aún hay tiempo. El apóstol Pablo nos exhorta, y de una manera que podemos ver su corazón lleno de amor, pues él dice: os ruego. Él nos ruega, nos suplica que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, todos diferentes, todos con diferentes asignaciones de parte de Dios, pero somos un solo cuerpo. Cito primera de Tesalonicenses 4:18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hay un teólogo de apellido Olson. Él encierra en un escrito que él hizo definiendo al apóstol Pablo al final de sus días, y quiero compartirlo, donde dice él: así cometió el pecado su peor mal. Sin embargo, cuán pobre y vano fue su triunfo. El golpe del hacha solamente rompió la cerradura de la prisión y dejó al espíritu ir a su hogar y a su corona. Hablando del apóstol Pablo. La ciudad falsamente llamada eterna, lo que es el mundo, lo arrojó con exageración de sus puertas. Pero miles y miles le dieron la bienvenida en la misma hora en las puertas de la ciudad
que realmente es eterna. Aún en la tierra, el día de hoy, nunca fue posible que Pablo pereciera. Él vive entre nosotros hoy con una vida 100 veces más influyente que aquella que latía en su cerebro mientras estaba en esta casa terrena, que le hacía visible, todavía estaba padeciendo en la tierra. Donde quiera que los pies de los que publican las buenas nuevas pisen sobre las montañas, Él va a su lado como un inspirador y como un guía. En miles de hogares, cada día, sus elocuentes labios enseñan aún este evangelio del que nunca se avergonzó. Donde quiera que haya almas humanas buscando la blanca flor de la santidad o escalando las difíciles alturas de la abnegación, allí Él, cuya vida fue tan pura, cuya devoción a Cristo fue tan completa y cuyo afán de alcanzar un propósito único fue tan insensante, es bienvenido como el mejor de los amigos. Leamos las Escrituras, porque en ellas podemos encontrar la salvación. Los tiempos no son fáciles. Los tiempos, ya se está dando la profecía. Ya está viniendo el tiempo de iniquidad. Pero la palabra dice que donde la maldad abunda, la sobreabundancia del Señor es más. No pensemos que vamos a volver a la normalidad, no, hermano. Esto ya son los principios de dolores y el Señor ya está a la puerta. Pero hay un milenio, una promesa. Y cielos nuevos, tierras nuevas. ¿Dónde está tu corazón? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado, dice la palabra. Para que nos podamos mantener firmes en todo lo que se va a ir dando a través de los días. Tengamos fe, porque Él está con nosotros. Pero si tú aún no conoces a Cristo, aún no lo sientes en tu corazón, Él está presto para tomarte. Solo da un paso de fe y voy a orar por ti. Todos los demás inclinemos su rostro y juntémonos en un mismo sentir, con un mismo corazón, como un mismo cuerpo, para que juntos lleguemos al momento que el Señor nos levante, que el Señor nos rescate y salgamos de este mundo de podredumbre y de muerte para que nos lleve a su gloria admirable. Gloria a Dios. Inclinen sus rostros, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, tu iglesia, Señor. Aquí estamos, poderoso Dios, creyendo, Señor, parados en la roca que es tu Hijo amado, Señor. Agradecidos, poderoso Dios, por esta gran salvación que tú nos has dado, Padre. Así te presento, Señor, todas esas almas que están dando un paso de fe, Señor. Tómalos como tuviste misericordia con nosotros, Padre. Están extendiendo su mano, Señor. Tómales, Padre, en tu misericordia, Señor, para que puedan huir de este mundo perverso, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, Padre. Fortalécenos en fe, en esperanza, en amor, Señor. Oh poderoso Dios, incrementa, Señor, nuestra fe, poderoso Dios. Te damos gracias, Cristo, por tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Te damos gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, muestra tus caminos, enseña tus sendas, guíanos en tu verdad e instrúyenos. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y en ti está nuestra confianza. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos sustente, Señor, en todo tiempo. Susténtanos, Espíritu Santo, en todo tiempo, en toda prueba,
Poderoso Dios, anhelamos la venida de tu Hijo amado. Aquí está tu iglesia diciendo ven, y el Espíritu dice ven. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.